Señores, buenas noches. Esto es Luis Novarecio Entrevista. En instantes estoy haciendo uno de los clásicos de esta entrevista. Para mí es un clásico, qué sé yo, a lo mejor para ella no, pero es entrevistar a una de las personas más interesantes que tiene la cultura argentina y una de las pensadoras, porque ayuda a pensar, porque tiene la posibilidad de ayudarnos a a salir de los lugares comunes. Estoy hablando de Beatriz Arlo, así que enseguida estoy charlando con ella en un día muy particular, con el inicio del primer juicio en la causa Vialidad Nacional, en donde el fiscal Policita, en un estupendo dictamen, consideró y leyó una primera parte diciendo que para él había claramente una situación de una persona que pocos meses antes de asumir Néstor Kirchner no tenía ninguna experiencia en obra pública, fundó una empresa con 12.000 pesos, sin metáfora, 12.000 pesos, y fue acreedor de 1.800 millones de pesos en los próximos años de obra pública, quedándose con las empresas competidoras. Este es esencialmente el dictamen de Policita, es muchísimo más amplio, y en el medio dice que las autoridades, tanto Vialidad Provincial de Santa Cruz como Vialidad Nacional, favorecieron con cambios de plazos, modificaciones en los precios, pagos de todas las obras aunque no hubieran sido terminadas. Hay peritadas 51 obras, de las cuales formalmente solo 2 se concluyeron, las otras de manera incompleta o las otras no se realizaron. Y allí vimos la imagen muy impactante, ¿no? Lázaro Báez, Devido, entre otros, José López y la expresidente, hoy candidata a vicepresidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, que dijo a través de sus voceros, Oscar Parrilli, que esto era una persecución política. Es el tema del día de hoy. Terminó la reunión de Schiaretti, estamos esperando saber qué pasa con Massa. Alternativa Federal tiene muchísimo movimiento y estamos a días, a horas de la convención de la Unión Cívica Radical. Todo esto es un poco como título porque a quien le voy a preguntar qué va a pasar, que es la que sabe, es a Beatriz Arlo, a quien ya recibo. ¿Qué haces? Casi de gurú te presenté. ¡Qué compromiso! ¿Cómo estás? Por favor. Gracias. Claro, o sea, no solo te dije todo lo que va a pasar, sino me tenés que decir qué crees que va a suceder. Bueno, gracias por venir, ¿eh? No, gracias. ¿Qué te dio la imagen de Cristina en el tribunal? Vi algún videíto que estaba colgado en las redes. Qué notable, ¿no? Uno en estas circunstancias, porque tiene que leer después las noticias y las declaraciones, uno en estas circunstancias lo que piensa es que no estaba concentrada o que fingía no estar concentrada en los videitos, ¿no? Es cierto. Le estaban leyendo su acusación. Uno puede decir la conocía, su abogado se lo había hecho conocer, pero estaba todo el tiempo con el celular. Me parecía una pasajera de subterráneo. ¿Viste que eso que están todo el tiempo con el celular? Eso me resultó raro. Quiero decir, no tiene demasiada significación, pero la idea de tener la vista fija en lo que te está sucediendo es un rasgo. Y la otra cuestión que me llamó la atención es cómo sentó al emblema de la defensa de los derechos humanos y de los desaparecidos a Estela de Carlotto atrás, que es un uso, yo diría, miserable del asunto, al margen de que Estela de Carlotto no fue presionada, me imagino, y debe haber estado muy contenta de poder ir. Era un personaje de primera línea del Salón Blanco en la época de Néstor y lo siguió siendo, pero debería haber prescindido de eso, ¿no? Es un guiso demasiado pesado, una denuncia por corrupción, un juicio por corrupción, que todavía tiene que ser probada, pero que es un juicio por corrupción, y quien denunció durante la dictadura militar la desaparición de personas. Es un guiso demasiado pesado eso, ¿no? ¿Qué crees que pasa? Y me detengo un segundo en Estela, una persona que uno admira por su lucha heroica, sin metáfora de lo que estamos diciendo. Digamos, se inscribe en esto de casi una actitud religiosa respecto al kirchnerismo. Viste que hay como una actitud dogmática. Es inocente y es inocente. Yo puedo mostrar los bolsos de López, las acusaciones. ¿Hay una actitud religiosa de Carlotto? ¿Hay una actitud, no sé, cómo lo definís? Yo creo que la vida de estas mujeres fue una vida extremadamente difícil, porque de ser mujeres de su casa o de una profesión típicamente femenina, digamos, de la noche a la mañana la desaparición de un hijo o de una hija las obligó a las más valientes de ellas, entre ellas Carlotto y Bonafini, las obligó a convertirse en personajes públicos. Y digo, es difícil hacer un juicio muy duro, porque uno dice no estaban preparadas para esto. Les pasó a los 55 años. Capítulo primero. Capítulo segundo. Muy radicalizadas no fueron
capaces de reconocer lo que Alfonsín había hecho en juzgar a las 3 juntas militares cuando los militares conservaban todo el poder de fuego y le crearon después situaciones muy terribles a Alfonsín, como las insubordinaciones que tuvo durante su gobierno. No fueron capaces de, aún criticando los límites de eso y aún criticando la obediencia, el punto final y la obediencia de vida, no fueron capaces de reconocer ese momento. Y capítulo tercero, el símbolo por momentos es más poderoso que las medidas políticas. Los Kirchner, que no habían recibido en Santa Cruz ni a una madre, ni a un abuelo, ni a un hermano, ni a nadie, que no habían abierto la boca sobre los desaparecidos en los años de la dictadura, ni después, de repente, con el gesto de descolgar el retrato de Videla, se convierten en símbolo de la lucha no ha terminado y la venganza. Nuestra venganza será terrible, diga, nuestra venganza, nuestra retaliación será terrible. Y eso tiene que ver también, yo digo, con eso que le sucedió en la vida, que es que a la mitad de la vida la sorprendió un vendaval para el cual era muy difícil estar preparado, para cualquiera era muy difícil estar preparado, y sobre todo si no tenías otras experiencias de vida pública anterior. ¿Paga en la... Fíjate, una última nota de la página. Claro. Fíjate, alguien con quien yo hoy no tengo ninguna concordancia política, como puede ser Graciela Fernández Mejide, al militar en la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos y al estar permanentemente en contacto con Bravo, el militante socialista, con Raúl Alfonsín, con Simón Lázara, con los políticos, ella aprendió de política, supo darle forma política a sus reivindicaciones, que no bajó en ningún momento, pero supo darle forma política a sus reivindicaciones. Es cierto, aquella permanencia en la Asamblea, ella y su esposo. ¿Paga la corrupción a la hora de, o la presunta corrupción? Porque más allá de que es cierto, hay inocencia hasta que no se demuestre el contrario, pero hay un procesamiento que es una sospecha fundada con semiplena prueba. El procesamiento no es un invento de un fiscal. Pero digo, sin embargo, eso parece que es como inocuo para el votante seguro del kirchnerismo y para buena parte de la sociedad. ¿Por qué no paga la corrupción? Para una parte de la sociedad no lo sé, digamos, aunque los números de Cristina en las encuestas no parecen haber reflejado que la sociedad penaliza la corrupción y que mucho menos la penalizan los votantes del kirchnerismo. Suceden varias cosas cuando uno habla de la sociedad. Los temas se gastan. 20 años para terminar un juicio como el de Menem, el tema se gastó. No es que disminuyó su importancia, no es que disminuyó su gravedad, no es que disminuyó el escándalo moral de la corrupción por la cual fue juzgado Menem. Lo que pasó es que para la sociedad el tema se desgastó. Hubo un momento en que ya no quiso, cuando Menem ya fue condenado, a nadie le importó, no le importó nada a nadie. Era un viejo que iba a ir en cana por alguna condena que ni te acordás cuál, y que si era lo del Río Tercero, o si era la venta de armas a Ecuador, o si era qué, no le importaba. O sea, la sociedad tiene movimientos que no tienen en general los políticos que hacen una política de continuidad, no todos los políticos, otros políticos saltan a la cuerda que no te digo, pero la sociedad en general no tiene por qué tener esa política de continuidad que te exige un enorme esfuerzo de concentración en el día a día de la política. Posiblemente si Cristina es condenada en alguno de estos juicios, que recién por lo que leemos en los diarios puede primero terminar dentro de un año, con la condena que habrá que ver si queda... La casación y de casación a la Corte. Sí, los 20 años de Menem, clásico, digamos. clásico. Los 20 años. Creo que, sí, que Florencia se va a quedar en Cuba para siempre. Bueno, no está mal quedarse en Cuba. Pero si Cristina fuera condenada, en un trámite más rápido, como suele suceder en otras naciones, ahí volvería el momento en el cual la sociedad miraría, recordaría eso que sucedió, pero no se puede tener a la gente durante 20 años ocupada de algunas cuestiones que son de muy largo plazo y de mucha complicación. Claro. Como son las cuestiones que afectan al derecho, son cuestiones complicadísimas, no solamente por los valores que el derecho, sobre los cuales el derecho puede pronunciarse, corrupción o no corrupción, valores éticos, sino por las cuestiones de procedimiento. Y por la carencia material. Bueno, vos conocés bien eso. Claro, no tengo que explicártelo a vos. Me comprende la general ley, digo, y por la carencia material para abordarlas, digo,
no es menor que solo se puede hacer una audiencia por semana porque no hay sala. O sea, no es menor esa situación. No es menor ver una carretilla de la época de la prehistoria llevando los 52 cuerpos de la causa. Y esto, digamos, yo empecé a trabajar, lo primero que te mandaban era coser expedientes. Se sigue haciendo hoy día, 2019, ¿no? Todavía en tu época se cosían expedientes cuando yo era chica y mi padre trabajaba en la justicia, o sea que mirá de dónde arranca década del 50 en adelante. Sí, sí, totalmente. ¿Por qué digamos, frente a lo que está sucediendo con este juicio, el impacto político es la noticia del sábado, Fernández? Yo hoy tuve la impresión de que todos los periodistas que íbamos a hablar más de esto que de un juicio a un expresidente de la Nación. ¿Cuál fue tu impacto? ¿Cuál fue tu primera toma de noticia de esto? ¿De lo de Fernández? Sí. Bueno, que tuve que rehacer mi nota. Como primera medida. Como primera medida que me llamó el editor y me dijo tenés que hacer de nuevo la nota. Claro. Eso fue el primer impacto, ¿sabes? Que uno habla de él también, de lo que sucede en su vida. En el medio del sábado de la tarde tuve que rehacer mi nota. Pero hablando en serio, lo que yo creo que tuvieron la inteligencia de tomar la iniciativa. Finalmente, si Labaña hoy dice que va a ser candidato a presidente, es porque primerearon los F y F, primerearon los Fernández. Sí. Con lo cual, los que querían que Labaña se pronunciara en un determinado momento tendrían que ir a agradecerle a Fernández, con el riesgo de que Fernández les diga pelotudex, boludex, alguna de esas metáforas, sí. Pajer, alguna de esas metáforas finas que usa, pero sí, tomaron la iniciativa. Y muestra lo que era mi tesis el sábado, es decir, quien toma la iniciativa obliga al otro al contragolpe. Eso sucede en los deportes, no es que lo obliga al contragolpe para siempre, pero en las primeras jugadas toma la iniciativa y obliga al otro al contragolpe. ¿Tu querido tenis es un ejemplo? Es un ejemplo absoluto. Los jugadores, solamente algunos muy talentosos en el tenis, como puede ser Nadal, en algunos de sus primeros años podía jugar a la defensiva y ganar invariablemente. Pero si no, los jugadores que toman la ofensiva son los que tienen mayor chance. Entonces, eso lo sabe cualquiera que haya mirado un partido de fútbol, para sacar el tenis de la mesa. Cualquiera que haya mirado un partido de fútbol. Y el que tomó la iniciativa fueron Fernández y Fernández. Es casi en el orden de la sospecha, porque esta es la última demostración que todos los que dicen Cristina va a ser, yo sé que Cristina, conozco que Cristina, es la demostración porque nadie estaba en condiciones de decir esto. O sea, los que dijimos eso, mentimos. Dicho esto, ¿te da alguna sospecha 40 días antes del plazo en una estratega que iba hasta el último minuto? ¿Te da la sospecha que puede haber algún cambio o no? Yo casi diría que en el caso de Fernández, que es un buen táctico, digamos, yo no diría que es un buen estratega, porque su vida política no ha demostrado que es un buen estratega. Vidas políticas que han demostrado ser buenos estrategas son los políticos que han atravesado grandes contradicciones, grandes contrariedades y han podido mantenerse. Digamos, Alfonsín era un gran estratega, sin duda Perón era un gran estratega. Yo creo que Fernández es un gran táctico. Un buen director técnico, digamos, para decirlo de nuevo con el lenguaje deportivo, pero no un director de selecciones, un buen director técnico. Entonces no sé qué se le puede ocurrir. Él debe estar diciendo, mirá lo que los obligamos a los demás, y debe estar esperando el movimiento que haga Massa, que estuvo en un péndulo entre Alternativa Federal y Cristina durante estos meses. Debe estar esperando si Massa decide que le conviene aceptar que va a la provincia de Buenos Aires, porque no creo que se le ocurra que va a disputar dentro del kirchnerismo una PASO, o quizás sí. Tengo una intuición de que sí quiere. ¿Quiere disputar un PASO? Quizás sí, eso sería un partido interesante. Pero, o es más, algunos me dicen que lo que quiere es acordar con el kirchnerismo o integrar la fórmula o un cargo de altísima expectativa. Pero el cargo de altísima expectativa no hay tantos. No. O sea, o sos presidente de la República, o sos vicepresidente, que tiene la ventaja de tener fueros, que esto es el caso que la convoca precisamente a Cristina. Cristina, al ser vicepresidente, tiene fueros, el presidente no los tiene. ¿O me equivoco? No, claro. El presidente no tiene fueros, la vicepresidenta sí. Bueno, pero o sos presidente de la República, o sos vicepresidente,
o sos gobernador de la provincia de Buenos Aires, que vendría a ser un cargo maldito para ser presidente porque corre que en la historia argentina. Claro. Pero también es lindo que alguien diga yo voy a ser el que vence la maldición. Pero mucho más no tenés como expectativa. Sí, porque el jefe de gabinete en nuestro país ya fue. Sí, claro. Ya fue el jefe de gabinete. No va a volver al mismo lugar que ocuparon otros. No, ya fue. Yo creo que esa era la alternativa que lo tenía tan dudoso a Massa, es decir, que tiene pocos cargos por los cuales candidatearse. No se va a candidatar en la Ciudad de Buenos Aires pues no tiene un voto allí, sus votos están en la provincia de Buenos Aires. Se resiste a candidatearse en la provincia de Buenos Aires, donde tiene sus votos, ya le había ganado a Cristina con esos votos, etc. Quiere más y esta fórmula a lo mejor le permite un paso. No lo sé. ¿Qué dijiste, ahondemos un poquito, es un buen táctico, dijiste Alberto Fernández. Anda un poquito más, ¿qué tipo de político es Alberto Fernández? Yo creo que es un tipo, yo en principio es muy inteligente, muy inteligente, lo cual no es un dato menor para la política, no es un dato menor. Prefiero tener políticos inteligentes de la posición que sean a políticos que no sean inteligentes. Creo que se sobreestima un poco, es decir, que puede pensar que puede convencer de su posición a más gente de la que convence. Digo, a mí no me iba a convencer nunca en los últimos meses que Cristina estaba tan cambiada que valía la pena aceptar ese cambio. No me iba a convencer nunca, creo que eso es sobreestimar, sí, supongo que como no me iba a convencer a mí, que le importaría seguramente muy poco, es seguro que a otras personas no pudo convencer, es decir, que alguien muy inteligente, la gente muy inteligente tiende a veces a sobreestimarse. Creo que está buscando la recuperación de una salida que él consideró inevitable durante el conflicto del 2008, porque él dijo, yo tengo que conservar mi carrera política y no sé a dónde va esta loca, le estoy atribuyendo comillas a un posible discurso interior de Alberto, no estoy diciendo que él lo dijo, pero le estoy atribuyendo comillas como si estuviéramos leyendo un discurso interior de un personaje. Entonces quería salvarse porque no sabía a dónde iba ese gobierno y se retiró. No tiene problema en cambiar de lealtades, ha pasado por todas. No soy yo la que va a empezar a publicar videitos, me parece, videitos con este, videitos con aquel, porque videitos de cambios políticos en este país abundan, excepto en el caso de algunos dirigentes del radicalismo antes de Cambiemos, que no, pero aún el radicalismo no hay que olvidar que tuvo intendentes durante la dictadura militar, que, en fin, o sea que videitos abundarían. Carpetas de videitos, ahora pendrives, ya no se tiran más carpetas, se tiran pendrives. Ojo que te tiro el pendrive. Y arrancaron con algunos de Alberto, ¿no? Arrancaron, incluso me involucra, ahí está Alberto, jefe de gabinete, perdón, jefe de gabinete, Randazzo, Massa, duro opositor de Cristina, y ahora Cristina cambió. Sin duda. ¿Y esto no tiene permeabilidad en la sociedad? Pero ¿quiénes lo recordamos? Sí. ¿Cuántos somos los que recordamos? No digo que seamos 10, pero digo, ¿cuántos somos los que recordamos? ¿Cuántos somos los que seguimos con este detalle, digamos, las idas y vueltas de un personaje que después del 2008 tampoco era que fuera un personaje fundamental? No es como si en ese momento, digamos, algún personaje fundamental de haber vivido Cafiero hubiera pegado un portazo. Tampoco era un personaje fundamental, era un funcionario muy distinguido, de mucha confianza del presidente, pero también había que saber las cosas para saber que él era un funcionario de mucha confianza del presidente. O sea, que los recuerdos que podemos tener o los pendrives que se puedan tirar se consumen con el tiempo. Te cierro la hipótesis de hago este acto de renunciamiento, que después me dirás si se parece en algo al renunciamiento, en pos de ser prenda unidad, otro vocabulario bien peronista de la época de Isabel, de prenda unidad para ampliar la base, ¿o crees que hay otra cosa en la decisión de Cristina? Yo pienso que hay cosas judiciales que son importantes, ¿no? Si el vicepresidente tiene fuero, yo creo que es un dato importante. Digo, a ella lo preocupa, primero le preocupó por su hija y
su hija salió del país, su hijo tiene fueros y a ella puede llegar a preocuparle, aunque uno podría decirle, mire señora, no se preocupe porque usted diputada o senadora va a ser elegida nuevamente. Si ve que hay un riesgo de que no le elija senadora, va a ser elegida diputada y va a seguir teniendo fueros hasta el día de la escarapela, pero quizás eso sea algo. Y después, la figuración en lo público es algo fundamental para un político cuando está acostumbrado a esa figuración en lo público. Digo, son como las estrellas, sobre todo en países donde la política tiene un trámite muy mediático. No sé, en otros países uno piensa más bien que el día que Merkel se retire de la presidencia, se va a ir a Bayreuth a escuchar Wagner todos los años y después se va a ir al Staatsoper a escuchar toda la temporada de ópera, y es lo que hace, es lo que uno sucede. Pero en los políticos en los países donde la política no tiene jubilación, como es perder ese primer plano de la política es casi perderlo para siempre, y entonces si uno fuera político pensaría, bueno, pues yo no quiero perderlo para siempre, porque quizás hoy no me interesa intervenir, pero me puede intervenir mañana. Pero si yo pierdo hoy mi capacidad de intervención, no sé si voy a tener mañana la misma capacidad para intervenir cuando a mí me parezca necesario. Sí. Es decir, eso es lo que manda esa actividad permanente. Te escuché decir que Macri no tiene más remedio que ser candidato a presidente de la Nación, que no puede no presentarse. ¿Entendí bien? Lo que digo es que si él no es candidato a presidente, va a quedar como el peor candidato desde la década del 80, parte baja. Como el peor presidente, perdón, desde la década del 80, es decir, como el peor periodo de 4 años desde la década del 80. Entonces, porque se le van a tomar los números y no se va a empezar a decir que hay que ver que lo que encontró se bajó porque propició a María Eugenia, claro. Entonces ahí es la necesidad que él tiene, que es para, según su propia perspectiva, ahora que él arregló las cosas sacrificando sus primeros 4 años, a ver si le toca un poco de la buena por el sacrificio que realizó durante 4 años. Claro. Esto es lo que, si uno lo mira desde la perspectiva del sujeto, esto es lo que ese sujeto puede pensar. Y quizás ahí falta envidia y truco. Bueno, voy a ser candidato y si tengo que perder, pierdo. Pero estos 4 años fueron míos y su resultado, si es que llega a ser positivo, también va a ser mío. Que parece que es eso, ¿no? Que está ahí, que está instalado. Me parece que son razones muy personales, pero estas razones personales pesan en la política. No son todos actores políticos que en los focus groups se pueden medir de cualquier manera. Cuando uno mira la historia política, pero no la historia política desde Luis XIV, cuando uno mira la historia política del siglo XX y tampoco de los últimos 50 años, el peso de la resolución de los actores políticos es importante en sus dimensiones más personales. Bueno, cuenta el cuento que en privado me fue confirmado por uno de los protagonistas, y no públicamente, que cuando la crisis del campo, Néstor le dice a Cristina, nos vamos. Hubo llamado de Lula, hubo llamado tal, sí, pero que la resolución fue... agarrar la cartera, incluso la frase agarrar la cartera. Agarrar la cartera que nos vamos. Incluso esa frase es la que cuenta. Y que ella responde, para vos es fácil porque fuiste 4 años, yo quedo como la que renunció y se escapó cobardemente. Que eso es una mera cuestión personal, ¿no? Sí, no hace falta decir ella porque siempre está preocupada por ella. No hace falta decir eso. Es decir, habían hecho un arreglo para sucederse mutuamente, ese arreglo quedaba destruido y el que quedaba como buen presidente de ese arreglo había sido su marido y a ella la sonaban. Bueno, dicen que intervino Lula, que hubo llamadas telefónicas. Alberto lo niega públicamente, que él llamó a Lula, Lula fue el que lo llama y le dice a Cristina que no, que se quede. En efecto, esa es la historia que se cuenta, y aunque no fuera así la historia, aunque toda esa historia fuera más bien una decoración de la resolución, es comprensible que ella diga, bueno, yo me quedo porque vos ya tuviste tus 4 años y te fue muy bien. ¿Qué es lo que uno recuerda, por otra parte, de Néstor? Sin duda. Es lo que uno recuerda de esa presidencia. Ahora, si pasara, cosa que dudo, porque te lo propongan y porque vos lo aceptes, pero si pasara que Macri te llama y te dice, ¿me conviene seguir o no? ¿Vos qué le decís? Bueno, primero no me va a preguntar. Por eso digo, dudo.
La respuesta que yo tengo es que yo entiendo las razones por las cuales, aún con el peligro muy inminente de perder una elección, él puede insistir en seguir. Él puede pensar, y uno acá, figuremos que estamos escribiendo la biografía de Macri dentro de 10 años, no dentro de 10 siglos, sino dentro de 10 años. Él puede pensar, toda esta gente está en la política porque yo los puse en la política. Estos estuvieron en la Ciudad de Buenos Aires porque yo gané la elección de la Ciudad de Buenos Aires. Estos estuvieron en la provincia de Buenos Aires porque en ese momento no eran la Virgen de Luján de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. Esta está en la provincia de Buenos Aires porque yo gané esta elección. Entonces, si uno lo razona así, uno dice, bueno, tiene que tener un acto de desprendimiento muy fuerte. Puede ser que lo tenga. ¿La ves preparada, María Eugenia Vidal, para ser presidente de la Nación? En hipótesis, como si estuviéramos viendo en laboratorio. Nunca le escuché una palabra correspondiente a presidente de la Nación, sino más bien ese sector de acción. ¿Qué conozco yo de María Eugenia Vidal? Bueno, que parece ser que hizo cloacas y asfaltó algunas calles, después los intendentes dicen que no están así, según como les venga con el presupuesto. Eso por una parte. Lo otro que conozco de María Eugenia Vidal es una especie de movimiento por el cual ella avisa que va a ir a un barrio y después llega y los vecinos tienen que estar ahí esperando en la puerta y ella abraza y pesa. No conozco su discurso político. Si vos me dijeras, vos lo veías preparado, qué sé yo, a Menem para ser presidente, yo diría, sí. No es que me gustara su discurso político, pero ¿quién debe estar el video, digamos? Debe estar el video del acto en River, el cual llegó Menem todo vestido blanco, etcétera. Él hizo ahí un discurso político típicamente peronista, populista, que después iba a traicionar, pero tenía preparado para el discurso político. No han aprendido, han creído que no tienen que aprender a hacer ese discurso, que tienen que decir nosotros estamos donde está la gente y sufrimos cuando sufre la gente, y cuando la gente se pone contenta nos ponemos muy contentos. Bueno, la política se aprende, ¿no? ¿Y no le ves en alguien de los dirigentes de primerísima línea de Cambiemos a alguien que haya respetado y aprendido de política? Bueno, Frigerio venía de ahí. Frigerio venía ahí y uno lo diferenció prácticamente desde el primer momento. Tiene otro trato con los radicales prefieren o preferían, ya ahora no sé si los puentes ya están rotos con todo el mundo, pero preferían tratar con él y no con Marcos Peña. Frigerio no cabe la menor duda que viene de ahí. La gente de cultura yo creo que porque viene del ámbito cultural y tiene un trato ahí que es un trato que tiene que ser dialógico, es perfectamente conversable la gente de cultura en ciudad y la gente de cultura en nación. Esto no quiere decir que me parezcan bien todas las políticas, pero uno dice, bueno, sí, con esta gente se habla, esta gente dice me gustaría hacer una reunión para ver cuáles son tus opiniones, etcétera. Con esta gente se habla. Después, a algunos les tocan lugares como abogados donde tienen que hablar un poco más de la cosa pública, dado que las leyes son un centro de lo público, y entonces uno dice, bueno, mira, no tartamudea cada vez que tiene que pasar a un nivel más general de enunciación política, pero no mucho más. Marcos Peña lo escribís en el sector de... A mí Marcos Peña, yo no quiero repetir una cosa que dije, pero a mí Marcos Peña me hace acordar a Capitanich. Son esas personas que en lenguaje familiar se llaman necios, a los cuales no les entra bala. Es decir, van a Capitanich, pues acordate, salía todas las mañanas y repetía lo que era la línea oficial del gobierno, les gustara o no les gustara. Por supuesto tenía excesos como romper diarios, cosa que Marcos Peña, una persona bien educada, colegios privados, etcétera, no haría. Pero son esas personas donde el diálogo es muy imposible. Es decir, uno le dice, bueno, a mí esto no me parece bien, el tratamiento que han hecho del Partido Radical no es el tratamiento que se da a un aliado, y él diría, bueno, con el Partido Radical nosotros tenemos siempre un diálogo permanente, lo que pasa es que ustedes no perciben que ese diálogo permanente se da en todos los niveles, y te daría una lección de algo que no está sucediendo, o de lo que él cree que está sucediendo. No digo que sea un mentiroso, yo diría es alguien que es víctima de aquello que no puede hacer, digamos. En el caso de los radicales que vos mencionás,
claramente para mí, destratados y demás. ¿Es un destrato interesado por algún sector de cargos? ¿Es un destrato por deshilachamiento del partido? Y las dos cosas. Ese partido, una vez que se entregó en la convención de Gualeguaychú, se entregó pensando que le iban a repartir lo que normalmente se reparte cuando se hace una alianza política o una coalición, como le gusta decir a Duhalde hoy, muy bien fundamentado cuando habla de coalición. Y yo creo que el partido fue de buena fe, digamos, a esa alianza, esperando que luego te dijeran, bueno, aquí está un paquetito, llévatelo a tu casa, acá esto es para vos, estas sillas están destinadas a tus ayudantes, etc. Eso fue una primera sorpresa, me parece, y tardaron mucho en reaccionar porque cuando un partido se entrega de la forma a esa coalición, de la forma que lo hizo el radicalismo, después queda muy vaciado de los elementos de resistencia interna, de las... Claro. A la hora de tomar una decisión, de poder oponerla. Efectivamente. Los otros días me tocó entrevistarlo a Cornejo, el gobernador de Mendoza, el presidente del radicalismo, que es cuando tira esta bomba que dice hasta Macri está en discusión y propone Labaña, Massa, Lustó, Urtubey adentro. ¿Fue para la tribuna radical o sentís que esa es una posibilidad? Bueno, al principio sería descabezar una tercera fuerza. Propone, vengan todos adentro muchachos, déjense las pilchas afuera, pero se ponen todos una camisetita amarilla y nos ayudan a ganar la elección. En principio uno podría decir que es descabezar una tercera fuerza. No se hace así una coalición. Digo, repito, cuando Duhalde dice el mundo hoy se gobierna con gobiernos de coalición, esta es la forma en la cual nos vamos encaminando, bueno, vos ves cómo se negocia antes que se puede, no se tira por radio. Esas cosas no se tiran por radio ni por televisión. Sí, que vengan, que vengan, que vengan. ¿Y después qué les va a pasar a todos esos que van? ¿Les va a pasar lo mismo que a los radicales? Claro. Con el ejemplo que vos mismo tenés, el invitado va a decir paso de esa... Efectivamente. Entonces, primero, si quisieran hacer descabezar esa tercera fuerza que está en construcción todavía, digamos, pero si quisieran descabezarla realmente, tendrían que decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que podemos articular dentro del Estado, dentro del gobierno, dentro de los cargos? ¿En qué se consideran ustedes que pueden hacer aportes importantes, etcétera? Así se negocia una coalición. Si no, mira qué pasa en España, cómo hace Pedro Sánchez para negociar la coalición, o el parlamentaria en este caso, que tiene que negociar para poder gobernar. Así se negocia una coalición. Claro, no en un anuncio por la tele. ¿Hay vida en la tercera fuerza? ¿Crees que todavía hay vida para la tercera fuerza? Bueno, ayer salió en Labaña, gracias a Fernández. Le debemos a Alberto la candidatura. La iniciativa de Alberto nos dio la salida de Labaña. No lo sé. No lo sé, creo que el ritmo en que se construye es muy lento para las movidas súbitas de la política local y sobre todo cuando el kirchnerismo empieza a ser un elemento fundamental que tenés que considerar. Ahora, ¿qué destino el del elector? Si la sensación es que no hay tercera fuerza, la elección va a ser entre dos fracasos, entre el fracaso de Cristina y el fracaso de Macri. A lo mejor hay tercera fuerza, ¿no? A lo mejor termina de construirse. No quiero hacer una hipótesis optimista para no llegar a creerla y salir de acá muy contenta. O sea que por lo menos démonos 40 días de optimismo. Pero digo, frente a las hipótesis de dos fracasos para elegir, ¿qué te pasa? Vos sabés que es la que hago yo siempre. Sí. Yo no voto al menos malo. Nunca. Tengo que tener algunos elementos de coincidencia con aquel presidente o presidenta que vote. O sea que si no hay tercera fuerza, de nuevo votaré retomando una vieja tradición mía, que es la del voto en blanco. Cosa que planteaste con Scioli y Macri con total claridad. Sí, y bueno, por otra parte no hago campaña por el voto en blanco, no digo a la gente que tiene que votar en blanco, son decisiones que uno toma desde una perspectiva ética esas, es decir, se vota por el menos malo o no se vota por el menos malo, no me parece que sea condenable que alguien diga voto por el menos malo, yo no quiero hacerlo.
Ni tampoco hacer una cosa de anatema al voto en blanco, ¿viste? Porque también es cobardía, es no comprometerte. Sí, no es, sé que cuántas- es votar por el que gana, toda esa pavada es votar por el que gana, que se dice, o por el que pierde, no sé, todas pavadas, no. Digo, ejerzo mi libertad como votante. ¿Por qué se sabe que voto en blanco? Por una razón que quizás yo a vos también te dije, personas públicas que tienen protección por el hecho de ser personas públicas tienen que decir por lo que votan, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. La protección es para los ciudadanos que pueden recibir represalias, que pasaría en una provincia del norte, si alguien sale y dice yo a Mansur no lo voto, yo al Peroboy no lo voto, ahí puede haber represalias, los empleados públicos pueden sufrir, pero personas como uno tienen que saber defenderse y por eso tiene que poder decir por quién vota. Estoy totalmente de acuerdo. En nuestro oficio el periodismo está mal visto. Odio la autorreferencia, pero yo siempre digo a quién voto. Me parece que es casi como un contrato de buena voluntad con el televidente. No sé, decir, mire, yo voté desde este lado. Ahora, puedo decir también esto, ¿no? Se trata... ¿Qué pasa? ¿Qué ves en el periodismo en general, en esta grieta, en este fanatismo? ¿Cómo lo ves? Yo te diría que hay rasgos formales que me preocupan más porque pueden ser más permanentes que Fernández y Fernández ganen una elección. Digo, vos esto lo ves tanto como yo, las notas se han vuelto, las notas escritas en el periodismo escrito se ha vuelto cada vez más breve, lo cual cada vez más breve comparándolo con el periodismo de otros lugares del mundo. Es decir, no estoy diciendo más breves porque son más breves que el Corán, como diría Cristina. Viste que dijo que su libro no era el Corán, eso es maravilloso. Se han vuelto cada vez más breves. La brevedad puede ser un aforismo de Nietzsche o puede ser una forma de cierto tratamiento cursorio y superficial de la noticia, por una parte. Por otra parte, la nota de color dentro de una nota que no es nota de color es cada vez más abundante. Es decir, toda nota, el copete de la nota o el medio de la nota para que no sea alargada por el lector. Tiene algún colorcito. Tiene claro. algún colorcito. Antes, digamos, y también en el periodismo mundial, las notas de color son notas de color, las notas de sociedad son notas de sociedad, las notas de política son notas de política. Salvo algunos periodistas cuya destreza hace que el editor les pida eso que su destreza produce, que sería notas de color o elementos de novela policial adentro de sus notas. Pero si no, los diarios todavía mantienen ciertos géneros. La otra cuestión es preguntarse por qué esto pasa. El periodismo sobre papel compite antes de ser impreso con las páginas web. Digo, no todos son las maldades de Magneto, de La Nación o de Fontevecchia, sino que la competencia que tiene ese periodismo es antes de que sea impreso. Claro. Por eso los cierres son cada vez más tempranos, porque ¿para qué te vas a quedar hasta las 2 de la mañana si lo actualizas en la web? Ya que la trajiste y ya te lo preguntaron, pero digo, ¿leíste el libro de Cristina? Entero no, ¿eh? Si usted me va a tomar una prueba, señor. No te doy, no voy a... Si va a hacer un examen parcial, no. Me hace acordar cuando rendíamos procesal civil que decía que me toque las bolillas al principio, las bolillas al que es la que más... Claro, sí, es un poco... Me llama la atención de lo que leí del libro, que es en un país donde hay buenos periodistas y buenos ghostwriters, escritores fantasmas, que no hayan elegido un buen modelo de libro que hable de su experiencia en la política. Es decir, un buen modelo que puede ser una mezcla, siendo Cristina una mujer, una mezcla de Barack Obama con Michelle Obama, con los libros de ambos, digamos. Es decir, que eso hay gente en la Argentina que lo puede escribir. No habrá tanta como en Estados Unidos que se hace un oficio de ser el ghostwriter de sucesivos libros de políticos, diputados, etcétera, pero hay gente en la Argentina que puede escribir eso. Estábamos diciendo que abunda la nota de color, imagínate si no van a poder, claro. Hay gente que puede escribir eso. Entonces, ¿por qué hicieron un libro tan chato desde el punto de vista de su escritura? No digo tan fácil, querían hacer un libro para público de multitudes, pero un libro para público de multitudes no tiene que ser chato desde el punto de vista de su escritura. Los bestsellers de los presidentes norteamericanos son para multitudes, los expresidentes y de los presidiarios, si querés, de muchos otros casos, pero no son tan chatos desde el punto de vista de su escritura. Hay un final de frase que me fascina, que dice, esta fue la situación ese día, mamita, entre dos signos de admiración, punto, y al lado, chapó.
Pues sí, ¿cómo pasó la edición esto? ¿Cómo no hubo un editor que dijo, señora, bueno, no, ni siquiera consultando, es decir, diciendo, No da. no se pone mamita, así fue la cosa, chapó. No se pone, no da eso, no. Entonces, eso es una escritura muy banal, muy aburrida, digamos, pero ¿habrán creído eso o no habrán querido pagar un ghostwriter? No sé. No tenían plata para un ghostwriter. No, o la versión, ahí se dice que estaba María Seoane y que no pudo, no tuvo la facultad de la edición, que la propia autora, la propia, en realidad autora, propia dictadora, no sé cómo se dice, el que dicta, no admitió la edición, Bueno. prefirió que fuese de esta manera. Bueno, sí, porque María, por supuesto, hubiera podido escribir una cosa más vivaz, es decir, ha escrito biografías. Sí, claro. Le vendió a Helvar, por primera vez Cristina habla de Helvar, lo cual hay que atribuírselo a María. Es verdad, es cierto. Hay que la aparición de Helvar hay que pensar en la editora. Hay que atribuírselo a María. Por primera vez Helvar desde el paraíso te está diciendo me nombraron en la Argentina. Apareció. Apareció, mirá Bronner, que era el compañero de Helvar en la CGE, mirá Bronner, me nombraron en la Argentina, en cualquier momento te nombran a vos también. ¿Crees en la construcción de esta Cristina herbívora, tanto del libro como de la presentación, como del renunciamiento? Bueno, en principio no da el contexto nacional e internacional para que se convierta en un león salvaje, digamos. Ella ya al final no le daba el contexto para los discursos que se mandaba, pero ya al final no le daba ese contexto. Maduro tambaleándose para caer, Lula preso, es decir, su mundo de aliados, algunos grandes presidentes que después no supieron controlar la corrupción en su país, como fue el caso del Partido de los Trabajadores en Brasil, ya ese mundo no existe. Entonces no le da ese contexto. Ella, antes, ¿qué contaste hace un rato? Lula la llamó para decirle no te vayas. No te vayas. Ahora, Bolsonaro no va a llamar. No, claro. Y los moderados y excepcionalmente democráticos, políticos, chilenos y uruguayos, tampoco se van a meter en casa ajena, digamos. Bueno, entonces, no tiene ese contexto para desbandarse, no tiene UNASUR, no puede ir a inaugurar un busto de Kirchner en Caracas y decir ahí que tiene una unidad continental contra el imperio, etcétera. No tiene eso. ¿Vos qué lo viviste? La metáfora descartada por Alberto de Cristina no es Perón y yo soy Cámpora. ¿Qué te pasa? No, me parece que para empezar es equivocada. Le empezó a decir, si yo creo, la empezaron a decir no ellos de ninguna manera, sino que se empezó a difundir en la prensa. Y es equivocada, porque Perón era Cámpora al gobierno, Perón al poder, porque Perón estaba proscripto. Perón necesitaba que Cámpora fuera presidente para que le levantara la proscripción y luego él poder ser presidente, como quedó demostrado por la historia. No es que Cámpora... No, Cámpora, eso era un acuerdo. Ese acuerdo fue muy sacudido por la presencia en la esfera pública de los montoneros y lo que los montoneros le exigían a todo el mundo, al peronismo, en ese momento. Pero Perón no podía ser candidato. Punto. Es así. Entonces, más bien esa metáfora sirve para confundir, la gente no sabe por qué estaba Cámpora ahí, por qué renunció 45 días después. Sí, renunció por cuestiones que la política del camporismo puso en escena. Pero la primera razón por la cual Cámpora fue candidato fue la proscripción de Perón. Claro. Había una ley que le impedía y que tenía la dictadura, lo impedía la dictadura. Claro. Podía volver, pero no ser candidato. Si fuese electo Alberto Fernández, ¿va a ser el tercer mandato de Cristina o crees que hay algún espacio para que sea el mandato de Alberto acompañado por Cristina? Depende de cómo les va. Yo creo que al que viene después la va a tener fea, digamos. Cualquiera. Y si no tiene predisposición, y en eso yo acuerdo con alguien que tuvo mucha experiencia en eso, que es Duhalde, si no tiene predisposición al acuerdo, le va a ir muy mal. Duhalde tiene mucha experiencia, ¿por qué? Porque él y Alfonsín sacaron de la crisis del 2001. ¿Por qué tiene mucha experiencia? Habla por esa experiencia. Entonces, si no tiene una predisposición a acordar con fuerzas políticas, pero acordar en serio, no apoyos,
o no tenerlo al señor fulano o al señor mengano en el puesto que esos señores consideren que equivale a sus aportes, sino a acordar en serio medidas de gobierno, áreas de gobierno, etcétera, les va a ir muy mal. Pero aparte el acuerdo es algo distinto que el contrato de adhesión, ¿no? Viste que acá se plantea el acuerdo como acordás y vos decís, pero vamos a ver de qué se está tratando, ¿no? Y creo que ese fue un poco el naufragio de los 10 puntos de Macri, etcétera, etcétera. Esa semana todo el mundo andaba con... El que no tenía 10 puntos tenía 8 y el que no tenía 8 tenía 14. Era una kermesse eso. Era verdaderamente disparatado en medio de un lío político extraordinario. Vos no podés entrar con 8 puntitos, 10 puntitos, etcétera, totalmente inconsistentes. Yo dije, vamos a mirar un poco el pacto de la Moncloa. Para firmar el pacto de la Moncloa tuvieron que trabajar mucho y además estaban los jefes indiscutidos de los partidos políticos. Estaba Tierno Galván, estaba Santiago Carrillo, estaba Felipe González, estaba Adolfo Suárez. Indiscutidos jefes. Aquí nadie tiene una jefatura indiscutida excepto Cristina, Cristina Eterna, digamos. Estará Diana Conti contenta. Efectivamente, no hay nadie. ¿Estamos condenados al éxito, Beatriz? No, yo no estoy de acuerdo. Con el respeto que me merece el expresidente Duhalde, yo creo que la Argentina es un país chico que todavía no tomó noción de lo chico y de lo poco importante que es en el escenario mundial, que si se ve en la escala de países está muy abajo en la escala de países con grandes producciones, que para ser un país del mundo emergente, digamos, vos tenés que tener o producciones muy importantes o una demografía muy pesada, caso Brasil es el caso típico, caso México también, y haber tenido una cierta continuidad económica. Y la Argentina es el país, como dice Pablo Garchunov, del stop and go, pero del stop and go de todo, digamos, no solamente de la economía. La última vez que viniste me recomendaste 3 monedas de consiglio, cosa que me encantó. ¿Y hoy con qué recomendación me voy? Sí, tengo una, no me había acordado que me pedí, pero si te gusta, es una novela muy extraña de un escritor que yo no conocía, es la primera, me parece, se llama Bertaza, con B larga y doble Z, Bertaza, y se llama Síndrome Praga. Y yo diría que es una novela típicamente argentina por lo siguiente. Después tiene un argumento que se convierte en semifantástico, pero el comienzo es típicamente argentino por lo siguiente. Es un argentino que llega a Praga sin conocer Praga y se convierte de inmediato en guía de turismo de la ciudad. Hermoso. 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 Es la argentinidad, esa sí que es la argentinidad al mango, sí. Y es argentino, obviamente. Es argentino, sí. Mirá, no lo había leído. ¿A qué se parece escribir, Beatriz, cuando vos escribís? ¿A qué se parece? Para mí es un lugar de tranquilidad absoluta. Si yo pudiera escribir, solo escribiría, solo, y no me importaría escribir muchas horas por día. No escucho música mientras escribo. Cuando veo esos pies de página de los diarios que dicen mientras escribí, escuchaba un cuarteto de Beethoven, yo digo, ¿qué es esto? No escucho música mientras escribo. Por suerte no fumo mientras escribo. Pensé que me dabas la buena noticia que habías dejado de fumar. No, pero esa buena noticia de que no fumo mientras escribo, si hay un minuto te cuento por qué. Sí, claro. Fue durante la dictadura militar. Yo trabajaba solo en las bibliotecas. Y en las bibliotecas no se puede fumar, o sea que la dictadura militar lo que hizo es que yo separara por completo la actividad intelectual de leer y de escribir de fumar. Mirá. Y desde 1980 no lo recuperé. ¿Y lo sostuviste? No, no lo recuperé, ya no. Uno se crea automatismos, o sea que eso es lo que me gustaría hacer todo el tiempo, nada más que eso. Por 2 cosas. Primero por un placer intelectual y después por un deseo de salud. Escribí mucho. Primero porque me encanta leerte. Y segundo... No fumo. Así no fumás, así hay la posibilidad de no fumar. Son 5 solo por día. Yo estoy me he descubierto medio fundamentalista con ese tema, lo tengo que corregir, pero bueno. Pero hasta en California me los permitía. ¿Te lo dejaron en California? No me lo dejaron adentro de ningún lugar, claro. Pero hasta en California admitían que 5... 5 estaba. Sí, y a veces hay días de 4, o sea que... Enorme placer verte. Gracias. Igualmente. Esto es Luis Novares Entrevista. Acordate, si querés llevar radio a la red, la podés llevar así. Podés estar almorzando, comprando en el súper o esperando que te atienda el dentista. Pero vayas donde vayas, estás en Radio La Red,
conectado a tu pasión. Bájate la app y lleva tu pasión con vos. Esto es Luis Novarecio Entrevista. Hasta la próxima.